Radio El Cairo presenta Gira del Micrófono. En la edición de esta noche vamos a mantener una entrevista con Su Excelencia, embajador de Venezuela en El Cairo, señor William Omar Parientos. Bienvenido, señor embajador, en Radio El Cairo. Muchas gracias por esta invitación y en nombre del pueblo de Venezuela, de nuestro gobierno y de nuestra embajada, queremos agradecer esta oportunidad que nos da 107.4 FM, Radio Nacional de Egipto y el programa Señor Embajador, para poder llevar un poco de la cultura venezolana a nuestros hermanos egipcios. Desde mi conocimiento que usted era un hombre militar y después se ingresó en la vida diplomática. Queremos conocer información sobre la creencia militar. Usted tiene una voz militar. Luego de cumplir 34 años de servicio en las Fuerzas Armadas, fui llamado por la Presidencia de la República para ocupar el cargo de ministro de la Presidencia de la República y luego ministro de Industria. Posteriormente, el presidente decidió que debía venir a Egipto. Ha sido para mí una experiencia extraordinaria, porque puede uno traspolar ese conocimiento desde el punto de vista militar al punto de vista diplomático. Y es muy interesante porque uno que estudia a fondo la cultura, las tradiciones, la historia, la geografía del pueblo de Venezuela, y después viene a un pueblo como Egipto, donde tú vas a encontrar una riqueza cultural extraordinaria, unos aportes milenarios para el desarrollo de esta nueva cultura que tenemos. Es muy importante. Y no se divorcia nada el mundo militar de este mundo diplomático. Creo que se han compaginado en mi vida perfectamente. Estamos muy felices por estar con nosotros en El Cairo como embajador de su país, Venezuela. ¿Está también usted? Yo estoy sumamente contento. Al principio, cuando venía para acá, venía preocupado por el idioma. Y mi inglés es regular. Entonces yo decía, wow, el gran problema de la barra idiomática. Pero fíjate, no ha sido así. Porque he encontrado en el pueblo egipcio una receptividad extraordinaria y en el poco tiempo he comenzado a utilizar expresiones que me permiten moverme en la calle estando yo solo, sin llevar ningún traductor. Y entre algunas expresiones que he aprendido y el idioma inglés, pues me comunico perfectamente y el pueblo egipcio ayuda, no te ignora, sino que trata de ayudarte, trata de comunicarse a como de lugar contigo. Y yo estoy realmente feliz, primero, porque tengo la fortuna de venir a conocer en sitio una cultura milenaria y luego transmitirla a mi país, porque creo que esa es una de las funciones que llevo, aprender aquí para luego transmitir a mi país lo grandioso de este pueblo, esa cultura faraónica que ustedes llevan enraizada en su espíritu, en su corazón, como seres humanos. Y por eso de allí se desprende la solidaridad, la buena voluntad, la fraternidad y la hermandad que yo observo en los hermanos egipcios. Estoy muy contento al hablar de Venezuela. Quiero conocer por qué se llama la Pequeña Valencia. Y quiero que usted me habla de la naturaleza geográfica del país. Bueno, mira, empecemos por lo último. ¿Por qué se llama la Pequeña Venecia? Y de allí ese topónimo surge y se remonta al año 1449, cuando los exploradores europeos, Américo Vespucio y Alonso Ojea, llegaron al lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo es un lago muy importante en el país. Y encontraron unas comunidades viviendo en unas viviendas que se hacían sobre el lago, soportadas en pilotes de madera que se llaman palafitos, y les recordó a la Pequeña Venecia, y desde allí surge ese topónimo de Venezuela, que significa la Pequeña Venecia. Y también y si vamos a hablar de la geografía venezolana, es muy interesante observar la geografía venezolana, porque en nuestra geografía venezolana
nosotros podemos encontrar todos los climas y todas las formaciones geográficas. Fíjate, esta región de aquí del norte, aquí encontramos las altas cordilleras, en donde se encuentra el Pico Bolívar, que tiene 5.100 metros sobre el nivel del mar, el más alto del país. Pero aquí encontramos todo lo que es el llano, extraordinarias tierras donde la crianza de ganado es fabulosa. Y aquí encontramos toda la región del sur, que es una región casi que virgen, inexplorada, donde hay los grandes bosques, los grandes reservorios de agua dulce. Nosotros somos la novena reserva de agua dulce del mundo. Tenemos alrededor de 1.360 kilómetros cúbicos de agua dulce. Y en esta zona de acá encontramos el área desértica de Venezuela. Ahí tenemos un pequeño desierto que se llaman los Médanos de Coro, que se ha convertido en un sitio turístico por excelencia. Y si seguimos observando, esta zona que está aquí es la zona de Guyana que está en proceso de reclamación, porque tenemos ese litigio con el país vecino. Y esta es la zona oriental, rica por su pesca, pero además rica en petróleo. Es la primera productora de petróleo hoy en día en el país. Después tenemos en el lago de Maracaibo la segunda productora de petróleo y en Barinas la tercera productora. Pero hay una que estamos en proceso de desarrollar, que es la faja petrolífera de Orinoco. Este reservorio de petróleo nada más tiene 1.350 trillones de barriles de petróleo. Entonces ustedes ven que encontramos montaña, encontramos llano, encontramos selva, como se lo estaba diciendo aquí, encontramos selva, pero además encontramos una hermosa zona costera de casi 2.800 kilómetros. Y fíjense que nosotros tenemos los límites con Estados Unidos, con los Países Bajos, con Inglaterra. Algunos muy subrepticiamente han querido decir, Venezuela limita con el Mar Caribe. No, el Mar Caribe está aquí. Nosotros limitamos más allá, porque nuestra plataforma continental se extiende hasta los límites con Estados Unidos, a través de Puerto Rico, con los Países Bajos, Inglaterra. Caracas es la capital. Y Caracas, ya les voy a enseñar Caracas. Y Caracas para nosotros es muy importante. Aquí está Caracas. Sí, Caracas es como el centro vital de la economía, el centro vital del poder, porque, y la residenciamos allí, porque allí nació el libertador Simón Bolívar, en el año de 1783. Y desde Caracas se desprende toda la actividad económica y es como el centro que irradia la cultura también. Pero esa cultura que ella irradia no es propiamente de Caracas, sino que la ha recogido a lo largo de toda la geografía nacional. Cuando hablemos de cultura, vamos a ver cómo es riquísima y variada nuestra cultura en música, en el arte culinario, en la literatura y en la pintura. Señor embajador, me llamó la atención la bandera de Venezuela. Yo les puedo hacer una pequeña descripción de esta bandera. Esta bandera fue llevada por primera vez al país por el generalísimo Francisco de Miranda y la clavó aquí, en el territorio falconiano. Y consiste de 3 franjas de colores. El amarillo, que representa las riquezas que tiene el país. Es la descripción heráldica. El azul, que representa los mares que tenemos. Y el rojo representa la sangre derramada por nuestros libertadores. Porque nosotros tuvimos un periodo de guerra para lograr la independencia de casi 11 años. Y en el centro lleva unas estrellas blancas que son las 7 provincias que conformaron lo que era la antigua Capitanía General de Venezuela y que después se convirtió en la Real Audiencia de Caracas y que hoy es el territorio venezolano. Son 8 estrellas, son 8 provincias. Y aquí en la parte de arriba lleva el escudo nacional. ¿Desde cuándo usted trabaja en el Cairo como embajador de su país, Bueno, Venezuela? yo llegué aquí el 5 de febrero del año 2019. Pero presenté las cartas credenciales ante el excelentísimo presidente Al-Sisi el 12 de marzo del 2019. Y desde ahí
hasta esta fecha soy el embajador plenipotenciario extraordinario de Venezuela para Egipto. El embajador, la civilización egipcia es una civilización milenaria. También Venezuela tiene una civilización histórica en la era precolombiana. Queremos conocer, echar la luz sobre su civilización. Mira, eso es muy importante, explicarle a los que nos ven desde aquí que nosotros no aparecimos a partir de eso que llaman el descubrimiento de América, que para nosotros no es tal. Nosotros no aceptamos esa expresión del descubrimiento de América. Nosotros preferimos que diga el encuentro de dos mundos, porque nosotros estábamos allí. ¿Desde cuándo? Ya algunas investigaciones dicen que de 1500 a 1000 años antes de Cristo estaban nuestros pobladores indígenas, con una cultura, con un desarrollo social, con un desarrollo político. Y podemos tomar ejemplos de grandes civilizaciones, como la azteca en México y la inca en los Estados Unidos, en Venezuela, en Perú. Y en Venezuela estaban nuestros indígenas caribes, con menos desarrollo, pero ya con un sistema social, político establecido. Y ellos, en la llegada ya por el año de 1498, que llegaron los españoles a Venezuela, que es el año en que por primera vez Cristóbal Colón recorre nuestras aguas y nuestras costas, y dice, estoy frente al paraíso, es una tierra de gracias. Desde ese momento, nuestros indígenas hicieron la resistencia para evitar el proceso conquistador y colonizador que se extendió con una guerra cruenta hasta 1634 y donde se eliminaron y ultrajaron poblaciones enteras y diezmaron a la población indígena. Fíjate que nuestros indígenas caribes vivían al norte y luego de hacer resistencia hasta 1634 feroz y no pudieron, se vinieron al sur. Y allí los encontramos todavía, a nuestros indígenas caribes que sobrevivieron a esta agresión de la colonización y de la conquista. Queremos conocer información sobre las relaciones bilaterales entre Egipto y Venezuela. Bueno, mira, ese es un punto muy importante, porque justamente este año se cumplen 70 años de las relaciones bilaterales, unas relaciones fraternas, hermanos, de respeto y de apoyo mutuo. Nosotros iniciamos las relaciones el 15 de noviembre del año 1950. Y este año, el 15 de noviembre, nosotros, primeramente, Dios, o vamos aquí, Alá, nos permita hacer la ofrenda floral ante el monumento de los soldados caídos. Sí. Ella está coordinada con la Cancillería egipcia. Será para nosotros un inmenso honor, porque esto va a seguir estrechando las relaciones entre ambos países. Ese mismo día que nosotros estemos haciendo ese evento aquí, mi par en Venezuela, el embajador de Egipto, estará haciendo un homenaje también ante el monumento del libertador Simón Bolívar. Y los aspectos de la cooperación comercial, cultural. Nosotros, ¿cuál es nuestro empeño con Egipto? Egipto ocupa un espacio muy importante en el norte de África, pero además tiene presencia en el Medio Oriente, pero además es la bisagra entre Europa, Asia, y entonces juega un papel fundamental. Y he visto cómo el gobierno ha comenzado a llevar un liderazgo dentro de África muy importante. Por eso nosotros estamos haciendo conversaciones para estrechar las relaciones en el área de turismo, de donde tenemos que aprender muchísimo, porque ustedes son uno de los 4 grandes receptores de turismo y hay muchas lecciones que aprender aquí. Ya tenemos próximamente una reunión con el Ministerio de Turismo para hacer intercambio. En el área de petróleo, nosotros somos un país petrolero. Egipto tiene capacidad gasífera y petrolera, que es muy importante para nosotros. Pero además nosotros también queremos tener un acercamiento en el área minera, porque nosotros somos una potencia en aspectos mineros. Pudiésemos nombrar muchas riquezas en el área minera. Tenemos coltán, tenemos bauxita, tenemos hierro,
tenemos oro y diamantes. Nosotros somos la segunda reserva certificada de oro del mundo. Y tenemos una reserva nada más en diamantes de 10.020 toneladas de diamantes. Es decir, que estamos interesados en hacer asociaciones mixtas con Egipto para invertir y aprender de su experiencia en el área minera. Señor Wilmer Omar Parientos, embajador de Cuba en el Cairo, ¿de dónde los venezolanos conocen su información sobre Egipto? Pero mira, nuestra formación académica, ya en lo que nosotros llamamos el bachillerato, que es el aspecto básico de la educación secundaria, nosotros tenemos en nuestro pénsul obligatorio la historia universal. Y en ese espacio de la historia universal cubre o lleva un importante tramo el conocer la cultura y la civilización egipcia. ¿Por qué? Por los grandes aportes, por los grandes conocimientos, por los grandes descubrimientos arqueológicos que han suscitado aquí, que dan luz al mundo, bella cultura milenaria que nos trajo a estos tiempos. Y no hay un venezolano que no sepa dónde está Egipto y no sepa la importancia que Egipto juega o jugó para la formación de esta nueva sociedad. Y muchos venezolanos todos los años vienen a esta. ¿Por qué? Atraídos por esa riqueza cultural que ustedes tienen, de las pirámides, el Valle de los Reyes, el Monte del Sinaí, porque además allá somos católicos y ellos también quieren venir a conocer los sitios sagrados para los católicos, sí, o los cristianos. Egipto es uno de los países muy poblados. ¿Cuál es el número de los habitantes venezolanos? Siendo embajador en Venezuela, yo conozco que hay más de 40 lenguas o idiomas. ¿Cómo Venezuela ha podido lograr la coherencia entre la población diversificada? Nuestro proceso transculturizador de alguna manera fue hermoso porque hubo una mezcla entre el indígena, el español, pero el español no llegó solo. El español llegó en sus barcos con los negros esclavos que llevaba de África. Y entonces hubo esa mezcla extraordinaria que nos ha permitido tener una cultura tan rica, tan variopinta y de un colorido extraordinario. Nosotros, por ser un país multicultural y un país de una amplia visión de solidaridad, porque así empezamos esa solidaridad que tenían nuestros indígenas, porque ellos vivían en comunidad, donde no había propiedad privada, sino todo era de la comunidad. Esa es todavía esa cultura que se mantiene intacta en nuestras etnias indígenas que viven al sur de Venezuela. Y hemos logrado, y el gobierno se ha interesado, sobre todo cuando llegó nuestro comandante Hugo Chávez, de preservar ese testimonio cultural milenario que hay allí en nuestros pueblos indígenas. Y por eso hemos creado la Universidad para los Pueblos Indígenas, para proteger esos idiomas o esas lenguas indígenas autóctonas. Y los jóvenes, algunos jóvenes de ellos, vienen a las ciudades, estudian, regresan y son los que nos conectan a través de la traducción y a través de la enseñanza de algunas expresiones que ellos llaman de los blancos con respecto a los hermanos indígenas. Señor embajador, en Egipto hay destacadas personalidades como Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat. También en Venezuela hay destacadas personalidades que representan un punto de conversión en la historia de Venezuela. Queremos conocer la influencia de esos personajes en la historia de Venezuela, en especial el líder Hugo Chávez. Bueno, pero yo voy a tratar de hacer un resumen bien apretado para... Fíjate, llegó el proceso de la conquista y la colonización, hubo resistencia de nuestros indígenas y surgieron unos movimientos iniciales libertarios, que era el del Negro Miguel
y el negro Andresote. Movimientos pequeños de esclavos africanos que quisieron buscar su libertad. Luego, Gual y España, que hicieron un movimiento pequeño independentista que fracasó. Luego, la expedición de nuestro hombre universal, el almirante Francisco de Miranda. Sí. Y Francisco de Miranda hace ese primer intento y establece la Primera República, que se vino abajo en 1812. Y allí surge la figura imponente del libertador Simón Bolívar. Un hombre de un genio, de una visión geopolítica y geoestratégica extraordinaria, adelantada para su tiempo, que visualizaba la integración de los pueblos del sur para poder lograr un equilibrio en el continente americano. Y por eso él crea la Gran Colombia, que se crea desde el año 1819 al año 1830, cuando desaparece. Pero a él lo acompañaron un grupo importante de otros libertadores, como el general en jefe José Antonio Páez, Santiago Bermúdez, Santiago Mariño, el general Bermúdez, Rafael Urdaneta, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que fue vital para la independencia de Sudamérica en la realización de la batalla de Boyacá. Y para más adelante del siglo XIX, encontramos al general Ezequiel Zamora. Hombres y tierras libres, era el grito de Ezequiel Zamora. Y con la guerra federal, que duró alrededor de unos 9, 10 años también, se logró que Venezuela lograra un espíritu de igualdad entre las diferentes clases sociales. Y por eso que Venezuela es muy igualitaria. Y luego, entrando en el siglo XX, ya encontramos a el general Juan Vicente Gómez, que fue dictador, pero que logró la unificación del territorio que compone a Venezuela. Más adelante encontramos otros hombres, pero resalta la figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez es un hombre del campo, nacido aquí en el estado Barinas, de una familia muy humilde, que iba a la escuela con precarios recursos, pero que se tropezó con la lectura de la obra y pensamiento del Libertador. Y comenzó a sembrarse en él un amor profundo por el país. Yo tuve la fortuna de ser su alumno cuando era cadete, porque cuando yo ingresé a la Academia Militar en el año 1979, él era profesor en la Academia Militar. Y todos queríamos ser como Hugo Chávez, por su impecable vestir, por su conocimiento profundo de la historia y por su amor a la patria, por ese nacionalismo que nosotros lo vemos aquí en Egipto, encarnado en el general Nasser. Y por eso hay similitudes. Y Hugo Chávez le habló a Venezuela sobre Nasser y la importancia de un hombre con una visión patriótica, nacionalista y cuidadora del pueblo egipcio. Hugo Chávez fue un hombre que le dio mucho amor y se sembró como líder. Él hizo una sublevación militar que fracasó y lo llevó 2 años a prisión. Pero al salir de allí, él agarró el camino democrático y comenzó a participar en los procesos eleccionarios. Y en el año 1998 es elegido por mayoría contundente para ser presidente de la República. Y de allí hasta su muerte en el año 2003. Un hombre que todavía el pueblo llora, que todavía, porque se sembró en su corazón, porque le hablaba su mismo lenguaje, porque los abrazaba, porque iba a sus casas. Mira, tengo una anécdota con él. Yo era su secretario privado. Tuve la fortuna de ser su secretario privado. Y fuimos a inaugurar un puente. Y él les dice a los ingenieros, vengan acá, muy bonito este puente. ¿Y cuánto gastamos en este puente? No sé cuántos miles de dólares. Y más allá, fuera de la carretera, él vio un rancho, una familia humilde. Y se fue para allá. Y les dice a los ingenieros, nosotros no podemos seguir construyendo grandes obras monumentales y no ver al pobre y al desposeído. Y se los llevó. Y cuando llegamos allá, hermano, con ganas de llorar,
ver aquel cuadro de una mujer con un niño famélico, delgado, desnutrido, con problemas de locomoción. Y él dijo, ¿se dan cuenta? Y ustedes son incapaces de invertir $1 en darle bienestar a esta gente. Y me ordenó a mí, este niño que se ha llevado y lo llevamos a Cuba para su atención hospitalaria. Ese era Hugo Chávez. Por eso se sembró en el corazón de los venezolanos. Así, amigos oyentes, hemos llegado al final de la primera parte del encuentro que nuestro amigo Mahmoud Qutb ha realizado con su excelencia, señor Wilmar Omar Barrientos, embajador de Venezuela en El Cairo. Aquí El Cairo, Servicio Internacional.